Muy buenas noches, doctora Alicia. A continuación, en este video explicaré los fundamentos para realizar el foro al cual no pude asistir la clase pasada por inconvenientes médicos mencionados con anterioridad. En principio, hablaré de los conceptos fundamentales o centrales de la filosofía del derecho en la modernidad. Para mi concepto, el primer concepto fundamental es el contrato social. ¿Por qué contrato social? Porque es la analogía que tal vez une a la mayoría de autores alrededor de este tema de la modernidad. Contrato social es una metáfora para explicar de primera medida cómo el Estado es artificial. O sea, que un Estado no está establecido con preexistencia, como ocurría por ejemplo en la ideología de Aristóteles o Platón, sino que el Estado es la voluntad del individuo. En ese sentido, si no hay voluntad de una sociedad para crear el Estado sería sencillamente desacreditado, no existiría. Por eso es una parte fundamental del contrato civil, para explicarse esa crítica tan fuerte hacia un concepto tradicional que tal vez también se venía gestando en la Edad Media. El contrato social además es la transición que hay entre el estado natural y el estado civil. El estado natural es, para mi concepto, una anarquía, un desorden en donde priman intereses individuales, etc. Y en el estado civil hay como una coerción de libertades para tener una convivencia asertiva. Entonces, el contrato social es esa combinación, como un acuerdo de la sociedad para regular un bien común. Muchos lo colocan o lo catalogan como una constitución que se podría aplicar perfectamente, porque es el acuerdo de una comunidad para limitarse en sus funciones. Otra de los aspectos es la secularización, o sea, la separación del Estado y la Iglesia, el absolutismo en los primeros autores y ya después de Montesquieu, la separación de poderes y las formas de gobierno, como en estas dos divergencias pues se aplican actualmente. No, más que todo la separación de poderes, porque el absolutismo es muy vago. De hecho, se puede decir que el absolutismo es tiránico, mientras que lógicamente la separación de poderes crea la convicción de que va a haber soportes para que el Estado no se extralimite. Y en ese sentido también crea, por ejemplo, la soberanía, el derecho internacional en relación a pues las distintas condiciones que se dan entre dos naciones o dos estados. La libertad y la igualdad como fundamentos básicos para la creación del Estado, y asimismo para el fin. O sea, son el contenido y el fin de un Estado. Para mí esos son los conceptos fundamentales que puede tener la filosofía del derecho en la modernidad. Además, lógicamente, de la razón como ente puro, dependiendo del autor, por ejemplo Kant, o el empirismo, que se podría decir que de allí radica la voluntad del pueblo. Bien, mi lectura, o la que me correspondió, es la Enciclopedia de la Filosofía, que se escribió por el autor Hegel. Él postula en primera medida el Estado como la relación entre principios familiares y principios sociales de manera civil, y que esto conlleva un sentimiento amoroso. Ese sentimiento amoroso, a mi parecer, es el sentido de pertenencia que tiene una persona frente al derecho, como la necesidad de que necesita ese Estado, para que entonces lógicamente no vaya a desaparecer el Estado. Es artificial, más si existe. Artificial significa que no es natural, no está preexistente, por decirlo así. Y el Estado se divide en tres postulados: el derecho político interno o interior, el derecho político exterior y la historia universal. El derecho político interior resalta
la regulación dentro de la sociedad donde ejerce control el Estado. El derecho político exterior es la relación entre Estado y Estado. Y la historia universal son los progresos sociales, o sea, el contexto anterior al contrato social y a las diferentes metodologías que conllevó a ejercerlas en aspectos históricos, sociológicos. A la vez el derecho político interior tiene un fin o una obra que se relaciona en tres aspectos. El primero, crear un bienestar individual y hacer esa satisfacción que teníamos, digamos así, esa convicción de que el Estado era necesario. O el derecho es efectivamente necesario para tener un bienestar individual. El segundo es proteger a la familia, para que ese bienestar individual no se vuelva, digámoslo así, egoísta. Y todo ello resume en que solo sirve esa obra del Estado para dirigir la sociedad civil. ¿Qué pasa para dirigir la sociedad civil? ¿Qué se necesita? Se necesitan de leyes. Y esas leyes pues son emanadas por el Estado, que por un lado son las limitaciones de los intereses particulares que tienen los individuos, por el otro es la declaración de igualdad. En esta medida hay que resaltar que cuando se habla de limitaciones de intereses particulares o individuales, significa que limita en cierta medida los deseos o caprichos que tenga el individuo, ¿sí? Para que no se vaya a extramilitar y pueda incurrir en violar o negar el derecho del otro. Cuando dice declaración de igualdad, eso nos coloca, eso a lo anterior que acabo de decir, nos coloca en una materia de parejos, ¿sí? De iguales, en donde nadie es más por otros. Y todo ello relaciona en que la ley es por última la voluntad de los individuos para ser libres. Y de allí se crea el Estado, de esa voluntad de ser libres. Y el Estado se crea a través de una constitución o de un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico en principio puede ser aceptado, o sea, esa constitución en esencia tiene que ser encontrada, tiene que ser buscada, ¿sí? Tiene que ser aceptada. Mientras que el segundo es impuesto por medio del gobierno. Aunque acá pues cabe mencionar que tengo una idea muy ambigua de lo que de verdad trata de ser el texto, porque a lo que mis apuntes refieren es la eficacia del derecho protege la subjetividad de sectores particulares impuesta. Bueno, y en relación a la síntesis de lo anterior, la Constitución es la que se garantiza las libertades impuestas por la voluntad. Como quien dice, empató a todos. Listo. ¿Qué pasa? Hegel da principal ejercicio a la libertad y a la igualdad en relación a que la libertad nos hace iguales. Entonces todos y no algunos, como pensaba por ejemplo Platón, que la raza superior, etc., pueden ser iguales a través de la libertad. Y nos da un mínimo de libertad para que disfrutemos, ¿sí? Para que los demás lógicamente disfruten. Entonces, Hegel en principio dice, la igualdad no existe, todos somos desiguales natural o jurídicamente. Y entonces, en ese sentido salen postulados y dicen, no, las leyes otorgan un poco de libertad, un poco ¿de qué? De que usted respire, de que usted descanse de todas esas situaciones, ¿cierto? En otro sentido, la libertad nos iguala, ¿sí? Porque si tenemos un mínimo de libertad todos, pues lógicamente vamos a tener una igualdad, ¿cierto? Y las leyes terminan siendo las que nos desigualan o nos igualan, ¿sí? Porque las leyes las que determinan a través de la voluntad del pueblo, lógicamente, si esa libertad vale. En otro sentido, él dice que la libertad es independencia moral y crea la desigualdad. La libertad objetiva, o sea que la libertad anterior, la independencia moral, es la subjetiva, o sea, la que mi libertad es quitarle el pan al otro, por ejemplo, esa sería una desigualdad,
La libertad objetiva es que todos tengamos las mismas condiciones para que nos podamos respetar. Y ahí involucra el Estado moderno, que sería la mediación entre las libertades. Bien, ahí vimos el Estado o Constitución como participación popular, ¿cierto? Que se llega a él. El Estado sin Constitución, que no tiene derecho a participación, y la Constitución, que es la determinación de la libertad. La historia hace las constituciones, no las autoridades, ¿sí? Entonces, por ahí citábamos el ámbito sociológico. Dependiendo del contexto en donde sea, así mismo se va a desarrollar. Por último, hay una producción continua de la Constitución, ¿cierto? O sea, la Constitución está en mutuo cambio, ¿cierto? Y es la fábrica que hace esa Constitución se llama gobierno, que une la familia y la sociedad civil en general, como ya lo habíamos visto. En segundo lugar y en antítesis, la distinción de poderes. Entonces, cómo se debe dividir el poder para que no haya despotismo, lo que veníamos hablando. Pero él dice que la monarquía es la relación de todos los poderes y la razón. La división de poderes se llama aristocracia y la representación popular, pues democracia. Pero principalmente eso sería lo que hasta el momento he entendido de filosofía del derecho en este corte. Para aclarar cómo se aplica lo que dijo Hegel en la actualidad, muy sencillo. Iniciando, que las leyes, bueno, son limitaciones de la sociedad, pero parte fundamental, la historia universal, que ya no se tiene que pensar tanto en el positivismo extremo de limitar el derecho como una norma jurídica pura, sino ver su contexto social a través de las diferentes fuentes, que es la jurisprudencia, que es el common law, o la ley, que es el civil law, o derecho continental o romano. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, otra cosa que tal vez hoy se remonta de el ilustrado Hegel es cómo de verdad tenemos capacidad relativa, o sea, no hay una libertad total. Tal vez quiero referir acá en el pensamiento de él, que cogía la razón práctica como lo que queremos, sí, pero en realidad es metafísica, va más allá, ¿sí? Entonces, hoy en día se puede tal cual ver en la mayoría de países donde se aplica un contrato social o constitución, que lo primero que se va a limitar es la libertad y la igualdad. Bien, en ese sentido, lo único que me bastaría por decir de Hegel es que él es muy idealista, por así decirlo. Que idealista no sería la palabra, es muy forzado a ¿qué? A crear como esa convicción, sí, de lo que dice que es verdad. Otro punto que también quería hablarles de Hegel es la composición de la sociedad. Él dice que la familia es un principio o una universalidad primera, pero que tiene que desaparecer para crear una sociedad civil de individuos, y que después la sociedad civil de individuos crea un Estado, pero basado en las indicaciones anteriores. Por ejemplo, si usted es médico y le pasó algo, Dios no lo quiera, y le dijera esta situación, pues simplemente prima pues el que si usted es médico, por ejemplo, y le sucede esta situación de que va a dejar o sea, se independiza, pues usted sigue con su familia, no va a ejercer totalmente su profesión, y en ese sentido, a lo que yo entendí, pues va a tener unas divergencias. Bien, siempre Hegel habla de 3 en 3.
Todo lo evidente es todo lo relacionado entre una tesis, antetesis y síntesis, y la síntesis se vuelve tesis y a la tesis le saca antetesis y así sucesivamente. También habla de la división de poderes, tal vez en la última parte, en donde se ve el poder legislativo, el poder jurídico y el poder administrativo, los tres poderes, y cómo estos se tienen que complementar, pero a la misma vez ser unos soportes los unos de los otros. Y eso se aplica lógicamente actualmente en casi la mayoría de países, aunque hay excepciones. Por ejemplo, en Ecuador también es el Ministerio Público y el poder electoral para que no se corrompa. Y desde luego está la dinámica de Colombia, que tiene los tres poderes o las tres ramas del poder público. Eso es todo, doctora Alicia. Espero que haya entendido. Cualquier cosa que haya equivocado, ruego me disculpe. Y quedo atento a la nota del foro y a la nota final. Que Dios la bendiga y que tenga buen día o noche.